muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus interesantes aportes. Y ahora les invitamos a ver un mensaje de la campaña musical Más Colombia. Dicen que una sola sonrisa inspira alegría y contagia ilusión. Y el corazón se acelera, y es que la gente de mi tierra sonríe llena de optimismo. Lo que nos sobra es amor, que con su voz me enamora, con sus palabras convoca a sumarnos todos juntos y mi país sea mejor, mejor. Somos todos colombianos, no importa tu partido, si juntos sumamos, construir futuro es lo que más queremos. Suma, suma, compañero. Y el corazón se acelera, y es que la gente de mi tierra sonríe llena de optimismo. Lo que nos sobra es amor, que con su voz me enamora, con sus palabras convoca a sumarnos todos juntos y mi país sea mejor, mejor. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como @Andy_Colombia y unirse a la conversación digital con el hashtag #ColombiaGenera 2022. Siguiendo con nuestra agenda, el doctor José Fernando Prada, experto comisionado de la AGEC, nos dará una conferencia sobre la respuesta de la demanda, factor clave para el éxito de la transición energética. Bienvenido. Micrófono. Muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias a la Andy por invitarnos a participar en esta nueva edición de Colombia Genera, a hablar de este tema de respuesta a la demanda en el sector energético. Aquí el subtítulo que tenemos es Factor clave para el éxito de la transición energética. Lo voy a dejar con un signo de interrogante. Al final de la presentación espero que ustedes tengan sus propias conclusiones y les voy a compartir mi visión en este tema. Mi nombre es José Fernando Prada, comisionado de la CREG, como estaba en la presentación. En estos 2 días hemos tenido discusiones muy interesantes, temas difíciles, complejos, la transición energética, la descarbonización, carboneutralidad, los temas ambientales, la dinámica social. Digamos que he tenido una suerte porque este tema de respuesta a la demanda es uno de ellos en que casi todo el mundo concuerda que es una buena idea. Más bien lo interesante es ver cómo llevarlo a cabo y realmente obtener el máximo beneficio de este elemento. Entonces, para iniciar por el principio, como debe ser, ¿qué es la respuesta a la demanda? Digamos, hay múltiples definiciones. He traído aquí una relativamente estándar que a mi juicio reúne los 2 elementos principales. Son cambios entonces en los patrones de consumo de energía eléctrica de los usuarios en respuesta a una señal de precio o a un incentivo económico. El primer elemento importante es un cambio respecto al consumo normal que se esperaría que tuvieran los usuarios en ausencia de cualquier otro estímulo o señal. Entonces no se trata que si mi planta tiene un mantenimiento y yo preveo que no voy a consumir ese día, entonces voy al mercado y digo, oiga, págueme porque hoy voy a consumir menos energía. No se trata de eso. Pero digamos, eso ya empieza a ilustrar las dificultades del tema, cómo medir ese cambio respecto al patrón normal, a lo que usted consumiría, porque nunca va a ser
un parámetro que podamos observar directamente. Y el otro elemento, como decía, es que tiene que ser en respuesta a una señal económica, a una señal directa de precio o un pago directo, una remuneración, normalmente dirigido a que reduzca su consumo, inclusive que se desconecte o a que desplace temporalmente su consumo, que lo mismo que iba a consumir en un momento lo consume en otro momento que es más benéfico para el sistema. Entonces la respuesta de la demanda lo que aprovecha es eso, es la flexibilidad que tienen los usuarios de desplazar su consumo o variarlo y también su elasticidad, digamos que frente a una señal económica sea racional para ellos tomar esas acciones. Entonces que sea factible operativamente y que sea de alguna manera o produzca un beneficio económico. Y en ese sentido se distinguen dos tipos de programas de respuesta a la demanda. Los que están basados en precio, que utilizan básicamente señales tarifarias. Hay distintas variantes, puede ser por bloques de tiempo, puede ser lo que llaman las tarifas en tiempo real, que no son tiempo real, sino digamos son en intervalos de tiempo muy cercanos al consumo o en periodos críticos, hay distintas variantes. O los que ya se producen con base en una remuneración directa o una menor tarifa que se observe por un servicio que se puede interrumpir. Normalmente entonces la respuesta a la demanda se concreta, se traduce en programas de respuesta a la demanda que hacen parte de la operación en este caso me voy a referir concretamente al sistema eléctrico. Aquí tengo una imagen, está en inglés, digamos que lo quise traer directamente con la referencia porque es muy ilustrativa en el sentido de que estos programas pueden aplicarse en distintas etapas de la planeación y operación del sistema eléctrico. Entonces, podemos empezar desde la planeación del sistema con años de anticipación hasta una fase que llamamos la planeación operativa, ya hasta lo que es el despacho diario o el despacho en tiempo real. Aquí normalmente se hace una distinción de lo que es en eficiencia energética y respuesta a la demanda. Normalmente eficiencia energética, que son un tipo de acciones en que los usuarios capturan inmediatamente los ahorros que representan un menor consumo de energía, más bien hace parte de lo que se conoce, digamos, de manera más global como gestión de la demanda, no necesariamente parte de la respuesta a la demanda. El otro tipo de programas que ya sí reaccionan frente a esa señal económica sí se consideran propiamente parte de la respuesta a la demanda. Entonces, como había mencionado, hay programas basados en señales de precio, basados en incentivos, pueden utilizarse como recursos de mercado, o sea, en la operación diaria, en el despacho, como un recurso de confiabilidad, como vamos a ver más adelante, que es la experiencia que hemos tenido en Colombia, inclusive como un recurso de emergencia y dependiendo del servicio que va a prestar, de la temporalidad, eso define los atributos y los requisitos. Puede ser simplemente desde presentar unas ofertas por el servicio de desconexión al mercado hasta ya servicios muy controlados, como digamos que el operador tenga un control directo de su consumo. Si usted no tiene control sobre él, sino que puede variar y eso puede variar en plazos muy cortos, inclusive 10 o 15 minutos. ¿Para qué hacemos esto entonces? Hay beneficios que esperamos capturar y digamos con base en esos beneficios que puede producir para el sistema, pues es un tema que para la Comisión es de interés y ha sido priorizado en la agenda regulatoria. ¿Qué podemos esperar como beneficios de la respuesta a la demanda? Una optimización en el funcionamiento del mercado, una mejor formación de precios, una mayor eficiencia y confiabilidad en el funcionamiento del mercado eléctrico, o sea, una optimización de todo el tema operativo. No solo en la dimensión operativa, también en la planeación. Por ejemplo, el beneficio que podemos obtener de desplazar los tiempos de consumo, los picos de consumo a los valles, eso nos va a permitir aplazar las necesidades de inversión
y por lo tanto optimizar las inversiones en generación y redes de transporte de energía, por lo menos aplazarlas hasta cuando sea realmente necesario. Desde el punto de vista de los usuarios, también debe generar un empoderamiento de los mismos y de su toma de decisiones respecto al consumo de energía. Y esto es importante porque además de darle más herramienta a los usuarios o consumidores de energía, va a exigir de ellos también un mayor conocimiento de cómo funcionan estos esquemas, de cómo funciona el mercado, cómo pueden beneficiarse y cómo ser más activos en la gestión de su demanda. También apoya y promueve el despliegue de nuevas tecnologías, fundamentalmente las que conocemos bajo el título de redes inteligentes, la medición avanzada, los recursos energéticos distribuidos, la analítica de datos. Todo esto se apoya y es habilitador de la respuesta a la demanda. Aprovechamiento de los sistemas de información del sector eléctrico. Yo diría también no solo la tecnología, sino toda la capacidad institucional que ya ha desarrollado el mercado de energía colombiano. Y por supuesto, último pero no de menos, representa una oportunidad económica para los usuarios con flexibilidad de consumo. Entonces, sea este un tema que sea novedoso o que ya sea conocido para algunos, creo que para todos es de interés, para todo el que consuma energía, porque puede representar una oportunidad interesante. ¿Cómo ha sido el desarrollo hasta ahora de este tema en Colombia? Digamos, si empezamos desde el año 1994, donde se define el marco institucional al que hemos funcionado durante este último periodo, pues ahí en ese marco no estaba definido explícitamente la respuesta a la demanda, pero digamos ya estaban los elementos que permiten desarrollarla. Ya la ley 142 y 143 hablan de asegurar la disponibilidad energética eficiente como objetivo y más concretamente de la regulación de los servicios públicos domiciliarios y el de energía eléctrica en particular. El objetivo de asegurar una disponibilidad energética eficiente y de propiciar la competencia. Ya con base en esto, el año 2006 la Comisión creó un mecanismo que se llama la DDV, la demanda desconectable voluntaria. Es el primer mecanismo de respuesta a demanda que apareció en nuestro mercado. Nos tomamos 4 años reglamentarla, pero en 2010 ya este anillo de seguridad, y ahorita tal vez me refiero un poco más a la DDV. Ya en 2010 había una reglamentación de demanda desconectable voluntaria, que es un servicio de respaldo para la confiabilidad del sistema. Ya más exactamente esperamos hasta la publicación de la ley 1715/2014, que es la ley que incentiva la participación de las fuentes de energía renovables no convencionales, y ahí sí aparece explícitamente un mandato de política energética de incentivar la respuesta a la demanda en el sector de energía. Ahí está la definición de la respuesta a la demanda, hay unos lineamientos de política energética que desarrolla el Ministerio de Energía y que en su papel de regulador la CREG ha estado avanzando. Ahí aparece entonces un segundo producto o programa de respuesta a la demanda en 2015, que es el programa llamamos de red de respuesta a demanda para el mercado diario en condiciones críticas. Se creó en 2015, se modificó en 2016. Es un programa que en realidad no ha tenido la linealidad de la DB, pero fue el segundo programa de respuesta a la demanda que sí se implantó en el mercado de energía. Y finalmente también en el 2015-2016, más en el 2016, cuando estábamos en el último periodo del Niño, estábamos en una situación energética un poco complicada, aparece este programa que popularmente se conoció como el Apagar Paga. Realmente el nombre en la regulación es el de un esquema de tarifas diferenciales
que fue un programa puntual en ese momento para tratar de sortear una situación difícil, se aplicó en ese momento, pero es otro ejemplo de lo que es un programa de respuesta a demanda. Entonces, no es un tema que no haya estado en la regulación, se ha ido desarrollando muy asociado a condiciones críticas y como recurso de confiabilidad, como observan. Más recientemente, y como va a mostrar ahora con el ánimo de desarrollar más programas de respuesta a la demanda, la Comisión completó 2 estudios que consideramos importantes, no para nuevos programas de demanda, sino para desarrollar los elementos habilitadores de desarrollar varios programas de respuesta a demanda. El primero, orientado a definir o a revisar la propuesta metodológica de lo que es la línea base de consumo. La línea base de consumo es ese nivel a que me refería al principio, que es el patrón de consumo normal con respecto al cual vamos a medir la respuesta a la demanda, la reacción frente a esa señal de precio. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer bien es establecer esa línea base contra las que vamos a hacer todas las mediciones. Y el otro, en cómo seguir avanzando en la introducción de esquemas dentro de la estructura tarifaria, esquemas de señales de precio que reflejen diferencias temporales o señales diferenciadas en el tiempo. Tenemos entonces actualmente estos 3 programas por lo menos definidos en la regulación. La demanda desconectable voluntaria, que se reglamentó en 2010, pero ha tenido pues modificaciones, como muchas regulaciones se va ajustando. Este tal vez es el programa más exitoso de respuesta a demanda que tenemos. Es un esquema que ha desarrollado su dinámica propia, hay comercializadores que ofrecen este servicio, hay usuarios que ofrecen este servicio, hay fronteras comerciales de desconexión, hay toda ya un ecosistema, digamos así, de la ADB. Caso contrario, para ser sinceros, con el otro programa de respuesta diaria para el mercado en condición crítica, este ha sido muy poco usado, digamos, tiene unas condiciones muy específicas, está orientado a que solo se use en condiciones críticas, bajo unas condiciones económicas que probablemente no son las más atractivas y que probablemente amerite una revisión a fondo. Y el que les decía pagar paga, el nombre es tarifas diferenciales en la regulación, que realmente fue más bien un programa puntual que se usó en ese momento. Ahora bien, en el marco de lo que ha seguido trabajando la regulación en este tema, más recientemente en que hemos avanzado, sobre todo en la ADB, como les decía, que es el programa más dinámico y que ha tenido más de desarrollo, se han seguido desarrollando o ajustando los temas de las pruebas, de la verificación, y sobre todo en el 2020, en medio de la pandemia, tuvimos una situación difícil desde el punto de vista de las fronteras de DB, que digamos un poco ponía en riesgo la estabilidad del mecanismo, entonces nos tocó tomar unas medidas temporales, digamos, para asegurar que pudiéramos pasar esa época y podamos retomar ahorita el programa, digamos, en toda su dinámica. Eso nos ocupó bastante el 2020, ya para el año pasado, el 2021, empezamos una revisión integral de todo lo que es el mecanismo de la ADB, de toda la resolución, y pusimos a consulta del mercado, de todos los agentes interesados, una propuesta de revisión de las reglas de DB, es la resolución 147-2021. Recibimos comentarios el año pasado y en este momento los estamos revisando y estamos preparando ya la propuesta final de revisión de la ADB, que de acuerdo con nuestra agenda regulatoria debe publicarse máximo este primer semestre. Y también, digamos, más allá de ese trabajo día a día, estuvimos haciendo un trabajo de prospectiva. Más bien nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer con este tema de respuesta a demanda? ¿En dónde produce impactos?
cuáles son los programas que debemos desarrollar que verdaderamente nos beneficien frente a todo este menú que uno puede tener, los que producen más impacto, más beneficio en el sector. Y elaboramos una hoja de ruta de lo que debería ser el trabajo de desarrollo regulatorio del tema de respuesta a demanda en los próximos 3 años. Y en eso también, digamos, es una manifestación de un cambio que está o que queremos hacer en la comisión, y es de pasar un poco de una planeación muy año a año. Digamos, los que trabajan más junto a nosotros saben que la agenda regulatoria es muy importante, pero la hacemos cada año, la modificamos, es la que va marcando nuestras actividades del año, pero queremos salir un poco de la lógica de solamente agenda regulatoria del año y tener programas plurianuales. Actualmente, entonces, ¿en qué dirección hemos pensado movernos sobre programas de RD? Queremos establecer esquemas de RD que apliquen en diversas instancias del funcionamiento del mercado de energía. O sea, no solo como recurso de confiabilidad, que es en donde ha estado más concentrado los esquemas que tenemos en este momento, sino que sean también programas de uso permanente, programas que se puedan usar diariamente en el mercado, programas que puedan ser recursos despachados, que puedan ser usados como recursos para el despacho o inclusive como un recurso de emergencia. Y en ese sentido, entonces, hay programas que aplicarían a la operación del mercado mayorista, fundamentalmente, en principio, previendo esquemas para que algunos usuarios, bajo ciertas condiciones, puedan ofrecer disponibilidad de compra de energía para el mercado, y eso se tenga en cuenta en el despacho. Y eso hace parte, digamos, de una gran propuesta que está preparando la Comisión en este momento, que llamamos la propuesta de modernización del mercado de energía mayorista, que tiene muchos otros elementos: despacho vinculante, mercados intradiarios, nuevos servicios complementarios y la participación de la demanda en el mercado mayorista. Viene esa propuesta que esperamos muy próximamente tener en consulta para todo el sector. Y ya un poco en un horizonte de más mediano plazo, también estábamos pensando, trabajando o analizando programas que hagan parte del mercado minorista, o sea, programas que, aprovechando la flexibilidad de consumo de los usuarios, puedan basarse en transacciones descentralizadas, que no necesiten pasar por un operador de mercado, que puedan hacerse directamente, con o sin señales de precio, pero digamos un poco el esquema de descentralización de las transacciones en que sea activa la demanda en el mercado minorista. Eso requiere mucho más trabajo, ¿sí? No tiene tanto desarrollo como el mercado mayorista, pero es algo a lo que vemos que el sector energético se está moviendo y es algo que debemos desarrollar. Les decía entonces que preparamos una hoja de ruta regulatoria de la RD. Identificamos 3 áreas principales donde podría tener cabida estos programas. Además, digamos, de desarrollar los mecanismos clásicos de respuesta a la demanda, de programas, digamos, basados en tarifas horarias por bloques o algo similar, servicios de desconexión. También, como les mencionaba, vemos el desarrollo que puede tener el potencial de la participación de la demanda, tanto en las transacciones del mercado mayorista como del mercado minorista. Tener bajo ciertas condiciones una demanda activa en el mercado mayorista, eso es lo que queremos. Hasta ahora la demanda siempre ha sido pasiva en el mercado mayorista, la oferta es activa y realmente necesitamos tener un mercado de puntas, y eso es lo que vamos a empezar a impulsar. Y en las transacciones del mercado minorista tenemos todo este nuevo mundo en el sector eléctrico. Tenemos los recursos energéticos distribuidos, tenemos la posibilidad inclusive de prestar servicios complementarios en redes de baja tensión,
tenemos los nuevos esquemas de negocio de comunidades energéticas, tenemos microredes, transacciones peer-to-peer, energía transactiva. Algo que todavía son ideas que hay que aterrizar, pero hay que empezar a trabajar en ellas para ver qué de esos conceptos podemos traer a nuestro mercado y que realmente nos podamos beneficiar. Esto entonces define 3 áreas grandes de trabajo en nuestra hoja de ruta y sobre esas 3 áreas grandes de trabajo se definieron líneas de trabajo específicas para trabajar como parte de la agenda regulatoria de este y los próximos 2 años, 2022, 2023 y 2024. No me voy a detener demasiado en cada uno de las líneas de trabajo, ya mencioné algunas, digamos en el mercado mayorista se trabajaría en la construcción de la curva de demanda agregada, o sea, una curva elástica activa que participe en el mercado mayorista, profundizar la participación de la demanda también en los mercados intradiarios que vendría en la nueva propuesta de modernización del mercado de energía, avanzar en un tema que ha estado ahí, que es la participación de los usuarios regulados en el mercado de energía de corto plazo, o analizar un poco el nivel en que un usuario puede ya optar por ser no regulado y que eso lo habilite a tener mayores herramientas para participar en el mercado, la posibilidad de analizar la figura de un agregador de demanda que sea necesario como intermediario o sea útil que establezca un portafolio de todos estos recursos y los pueda comercializar en el mercado. También se estudiaría la participación directa de los usuarios en el MEM, que es una posibilidad que en este momento de los usuarios no regulados en este momento no existe, pero que podría desarrollarse ahora que, digamos, una barrera normativa que había en la definición del mercado se cambió en la última ley de transición energética. Respecto a mecanismos de respuesta a demanda vía precios o vía tarifas, lo que vamos a trabajar inmediatamente es en desarrollo de las recomendaciones de los estudios que realizamos en el 2020, eso unido a una revisión que haremos este año de las fórmulas de costo unitario de varias componentes que conforman la metodología tarifaria y lo que finalmente se agrega para definir el costo del servicio. Como había mencionado, también vamos a expedir la resolución definitiva de EB y a realizar un estudio sobre cómo definir la actividad de agregación de demanda en el mercado de energía. Es otro aspecto de la comercialización, es una actividad separada, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos, digamos, todo lo que necesitemos para tomar una decisión si queremos introducir este nuevo agente en el mercado. Ya lo había mencionado, hay todo un nuevo mundo en el mercado minorista, comunidades energéticas, plantas virtuales, microredes, transacciones peer-to-peer, recursos distribuidos. Es algo que necesita estudios, ¿sí? Hay que hacer un análisis de impacto, hay que ver la factibilidad técnica y económica, hay que ver qué de esos conceptos nuevos y modelos de negocio podemos apropiar y podemos llevar a la realidad y la gradualidad que se requiera para hacerlo en nuestro mercado. Bien, entonces, y ya acercándome al final, no quiero pasarme más del tiempo que nos han amablemente concedido. Todo esto lo hemos estructurado en esa hoja de ruta en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Todas estas líneas de trabajo, tal vez reiteraría lo que tenemos previsto en la agenda regulatoria de este año, la resolución definitiva de la EB, el estudio de la actividad de agregación. Vamos a analizar la continuidad o no del programa de respuesta a demanda en condiciones críticas, si vale la pena modificarlo
volverlo a relanzar o simplemente reemplazarlo por otros programas que sean más útiles. Y aunado al trabajo que se hace en la revisión de las fórmulas tarifarias de costo unitario, va a estar entonces un trabajo de introducir en esa revisión señales de precios, señales horarias por bloques o bueno, algo por el estilo. Entonces, nada, pues como les decía, es un tema que es interesante, que digamos hay en general un acuerdo que es una buena idea desarrollar y que digamos lo interesante es ver cómo se hace de la mejor manera. Esta hoja de ruta, digamos, ha querido ser una propuesta, por un lado, de trabajo de la comisión para darnos un panorama y darle también a los agentes un panorama de en qué queremos trabajar, qué líneas queremos desarrollar, pero también, y lo publicamos para comentarios, aquí está la referencia a la circular CREC 011-2022, fue la que publicó esa hoja de ruta, y en realidad queremos que sea un proceso participativo, queremos que los agentes, la industria ayuden a construir esta hoja de ruta. O sea, no queremos simplemente tomar los programas que están en estudios, en papers, no, queremos con la industria encontrar cuáles son los programas que nos sirven, nos son útiles y son atractivos también para los consumidores de acuerdo a las realidades técnicas y comerciales de nuestro sistema. Ese comentario estaba en comentarios hasta el 21 de marzo, no se preocupen, nos pueden, si tienen comentarios, yo los invito a que lo descarguen, lo lean, los comentarios que tengan nos los hacen llegar y nosotros siempre los vamos a tener en cuenta y los vamos a analizar, como les decía, porque en realidad la intención es hacer un proceso muy participativo e interactivo. Y finalmente quería dejarles esta invitación. En el marco de la socialización de esta hoja de ruta y la discusión, hemos programado un panel internacional sobre programas de respuesta a demanda. Hemos invitado expertos de varios países para que nos cuenten sus experiencias, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Tenemos invitados de Norteamérica, de Europa, de Sudamérica. Es el próximo viernes a las 10 de la mañana, transmisión virtual en todas nuestras redes sociales, entonces los invito, si tienen el tiempo, a que se conecten y seguro que vamos a tener una discusión muy interesante. Eso es. Muchas gracias. Los